Imagina que la vida te sonríe. Te casaste con el amor de tu vida y después de muchos esfuerzos lograste comprar la casa de tus sueños. Y no cualquier casa. Es una casa grande de 3 pisos, con un ático, una piscina y un enorme jardín que llega hasta el final del canal que se conecta con un río. El lugar es tranquilo, casi perfecto. Un típico pueblito americano. Es el lugar donde los vecinos te saludan al pasar. Las hojas de otoño caen lentamente cubriendo las calles de colores. Una casa de ensueño. Y esa casa estaba en el número 112 de Ocean Avenue, en un pequeño pueblo de Long Island, cuyo nombre significa, irónicamente, pueblo amistoso. Hoy te voy a hablar de una de las casas más famosas de la historia moderna, la casa embrujada por excelencia, cuya historia ha inspirado decenas de libros y películas. Estoy hablando del número 112 de Ocean Avenue, o como seguramente tú la conoces, la casa de Amityville. Esta hermosa casa había estado a la venta por mucho menos de lo que realmente valía. Una verdadera ganga. O al menos eso pensaron George y Kathy Lutz, quienes la compraron sin pensarlo 2 veces. Pero hay algo que casi nunca se cuenta cuando una casa parece demasiado barata para ser real. Y es que a veces lo que se vende con descuento tiene precio que no se paga con dinero. Ese sueño americano, esa nueva vida que parecía empezar, en realidad estaba construida sobre una pesadilla. Y para entender lo que ocurrió en esa casa, tenemos que volver un poco en el tiempo, a finales de 1974, un año antes de que los Lutz cruzaran por primera vez la puerta del 112 de Ocean Avenue. Fue entonces cuando todo comenzó. En esa misma casa vivía la familia DeFeo, Ronald, Louise y sus 5 hijos. Desde fuera, eran el ejemplo perfecto de la clase media alta americana. Tenían dinero, estabilidad y una casa que muchos envidiaban. Incluso la habían bautizado con un nombre singular, High Hopes. Pero tras esas paredes, lo que había era todo menos esperanza. Ronald DeFeo padre era el típico patriarca de los años 70, controlador, temperamental y violento. Sus gritos podían escucharse en toda la casa, y los estallidos de ira eran frecuentes. Louise, su esposa, era todo lo contrario. Una mujer tranquila, devota y sumisa. Soportaba los abusos de su marido en silencio, intentando mantener a su familia unida y en paz. Su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., al que todos llamaban Butch, creció en medio de este caos. Ese niño fue inestable, impulsivo y tenía un carácter muy difícil. Sus compañeros lo recordaban como un chico callado con arranques repentinos de furia. Con el tiempo, empezó a consumir drogas, principalmente heroína, LSD, y se volvió violento con su familia. Después, Dawn, la hija mayor, una adolescente de 18 años, alegre, que soñaba con mudarse lejos de esa casa. Le seguía Allison, de solo 13 años, dulce, sensible. Luego Mark, de 12, que amaba los deportes. Y el más pequeño, John Matthew, de apenas 9 años, que como era el más pequeño, era el más querido y consentido por todos. Era una familia que desde fuera parecía perfecta, pero dentro de esa casa, el miedo, la tensión y los gritos eran el pan de cada día. Y aunque nadie podía saberlo en ese entonces, ese ambiente sería el detonante de una de las noches más oscuras de la historia de Estados Unidos. El 13 de noviembre de 1974, Butch entró al Henry's Bar, a solo unas cuadras de su casa. Estaba pálido, agitado y con la voz temblorosa dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. Alguien le disparó a mis padres. Al escuchar esto, varios de los amigos y personas del lugar lo acompañaron hasta su casa, que estaba a unos 800 metros del bar. Cuando llegaron, entraron junto a Butch y fueron guiados hasta la habitación principal. Lo que vieron ahí parecía sacado de una pesadilla. En el suelo, un gran charco oscuro se extendía desde la cama, y sobre esta, los cuerpos de Ronald DeFeo padre y Louise DeFeo, boca abajo, con varios disparos visibles en la espalda. El horror fue tal que los hombres salieron corriendo y llamaron a la policía. A eso de las 6:30 de la tarde, los oficiales llegaron al 112 de Ocean Avenue, sin imaginar que lo que estaban por descubrir sería uno de los crímenes más aterradores de la historia moderna. No tardaron mucho en encontrar al resto de la familia DeFeo. 4 de los 5 hermanos, Mark, John, Allison y Dawn,
habían corrido la misma suerte que sus padres. Todos estaban en sus camas, boca abajo, sin señales de lucha. Como si el tiempo se hubiera detenido mientras dormían. La investigación reveló que habían sido atacados con un rifle calibre 35, un arma grande y sobre todo muy ruidosa, pero había algo imposible de explicar. Ningún vecino escuchó los disparos y dentro de la casa nadie pareció despertar. Nadie sabía qué había sucedido, no había señales de entrada forzada y nada indicaba un robo o una pelea. Y de pronto, todas las miradas se centraron en el único sobreviviente, Butch DeFeo. Al ser interrogado, Butch dijo que sospechaba de un asesino de la mafia, un tal Luis Falini, que era un viejo conocido de su padre. Butch afirmó que la familia había tenido problemas con él y que quizás había ido a cobrar su deuda. Con aparente miedo, aseguró que él podría ser el siguiente. Y por algunas horas, la policía le creyó, porque de hecho tenía sentido. Ronald DeFeo padre tenía una fama de meterse en problemas, negocios raros, deudas y gente peligrosa rondando su vida. Así que para la policía, un ajuste de cuentas no sonaba tan loco. Por eso Butch fue llevado a la estación de policía, pero como testigo, no como sospechoso. Sin decirle gran cosa, lo subieron al asiento trasero de una patrulla, encendieron la sirena y salieron rumbo a la comisaría, donde, según ellos, estaría protegido. Esa noche, en esa tranquila calle de Amityville, más de uno cerró la puerta con lo que pudo. Todos sabían que algo horrible había pasado, pero nadie se imaginaba cuánto, ni que lo peor todavía estaba por venir. En la patrulla, Butch no dejaba de hablar. Los policías pensaron que era por el shock, que solo estaba nervioso. Sin que nadie le preguntara nada, empezó a repetir una y otra vez cómo había encontrado a sus padres. Pero algo no sonaba bien. Los oficiales notaron pequeños cambios en su historia. Aún así, lo dejaron descansar un momento y luego le pidieron que escribiera su declaración para saber qué era lo que había pasado. Butch llenó varias hojas sin parar, casi desesperado por seguir hablando, y cuando lo interrogaron de nuevo, cambió su versión, una y otra vez. Con el paso del tiempo, ya no parecía un testigo asustado, sino alguien demasiado tranquilo, hasta aburrido. Y cuando el detective mencionó el seguro de vida de sus padres, Butch preguntó, como si nada, cuánto tardaban en pagar en casos de asesinato. Ahí todo empezó a oler mal, y poco a poco lo dejaron de ver como una víctima. Las preguntas crecían, la prensa quería respuestas, y pronto las iban a obtener. Esa misma noche, mientras los detectives revisaban la casa, encontraron casquillos del rifle calibre 35 en la habitación de Butch, y en su closet, escondida entre la ropa, una caja vacía de municiones del mismo tipo que se usó en los asesinatos. Después de varias horas de interrogarlo y tras caer en varias mentiras, Butch DeFeo terminó confesando. Butch fue el responsable de los asesinatos que habían sacudido al vecindario. Su confesión fue corta, pero heló la sangre de todos. No sé qué pasó. Una vez que empecé no pude parar. Les tuve que disparar uno detrás del otro. Después, llevó a los policías al lugar donde había tirado el arma y las municiones. Y ahí estaban, exactamente donde dijo, con sus huellas dactilares. Parecía que el caso estaba cerrado, pero no lo estaba. Quedaban todavía muchas preguntas imposibles de ignorar. ¿Por qué lo hizo? ¿Había sido por dinero, por cobrar el seguro? ¿O había algo mucho más oscuro escondido dentro de esa casa? La matanza de los DeFeo estaba en todos los periódicos. Y cada artículo, cada nota, cada testimonio, abría una nueva grieta en esta historia. A grandes rasgos, lo que contaban era esto. El patriarca de los DeFeo era un hombre violento, autoritario y despiadado. Gran parte de su violencia la descargaba con su hijo mayor. Se dice que intentó meterlo a una escuela militar para que se enderezara, pero Butch seguía consumiendo drogas, robando dinero y peleándose por doquier. Luego lo metió a trabajar en el negocio familiar. Tenían una concesionaria de autos que era de su abuelo, donde Ronald DeFeo padre era el encargado. Todos estos intentos por enderezar la vida de Butch fueron en vano, y nada de esto venía desde el amor, sino venía desde los gritos y los golpes. Con el tiempo, todo lo que consiguió fue encender en Butch un profundo odio. Algunos creían que además del dinero, lo que buscaba esa noche era venganza. Pero si ese era el motivo, ¿por qué matar también a sus hermanos? Las teorías no tardaron en aparecer. 5 días antes de la masacre, el 8 de noviembre, Butch debía depositar una gran suma de dinero del negocio al banco, pero no lo hizo. Ese mismo día fue a la estación de policía diciendo que lo habían asaltado. Su padre no le creyó. Lo llamó mentiroso y lo humilló enfrente de todos los oficiales. Varios testigos recordaban esta discusión. Para muchos, esa fue la gota que derramó el vaso.
la prueba de que Butch odiaba a su padre y que su padre lo odiaba a él. Para algunos, el caso ya estaba cerrado, pero no todos estaban tan convencidos. Había preguntas que no encajaban. La más inquietante era esta: ¿cómo pudo Butch disparar mínimo 6 veces dentro de esa casa sin que nadie se despertara entre disparo y disparo? Cuando se lo preguntaron, él dijo que había drogado a su familia, que les puso somníferos en la cena, y era una explicación sencilla, hasta que llegaron las autopsias. Ninguna de las víctimas tenía rastros de tranquilizantes. También se habló de un silenciador, pero nunca se encontró ninguno. Y los vecinos aseguran no haber escuchado nada esa noche. No hubo gritos, no hubo golpes, solo silencio. Y disparos que al parecer nadie escuchó. Pero las contradicciones de Butch no terminaron ahí. Con el paso de los días comenzaron a circular nuevas versiones. Una que señalaba a alguien más dentro de la familia, a su propia hermana Dawn DeFeo. Según él, aquella noche no había estado solo. Dawn, cansada del infierno que vivía en esa casa, también había tomado un arma y juntos habían planeado el crimen, pero con un supuesto acuerdo muy claro. Butch se encargaría de sus padres, mientras que Dawn cuidaba de que los hermanos menores no se despertaran. Ese era el plan, pero cuando Butch terminó con sus padres, la escena no era lo que esperaba. Los niños no estaban dormidos, estaban muertos. Dawn los había asesinado. Y según la versión que él contaba, algo dentro de él explotó. Una mezcla de rabia, horror y confusión le cegó por completo. Ahí, en medio de la oscuridad, Butch afirmó que confrontó a Dawn y con ese arranque de ira la mató. Ella los mató primero, él decía. Otras versiones contaban lo opuesto, que fue Butch quien perdió el control desde el principio, y que Dawn fue solo una víctima más en medio de este caos. La verdad se volvió imposible de comprobar. La única persona que podía confirmar lo que realmente ocurrió era Dawn, y yacía muerta en la cama con un disparo en la cabeza. Las versiones seguían cambiando. Durante los interrogatorios, Butch insistía que no había estado solo. Decía que algo o alguien dentro de la casa lo había controlado. Aseguraba escuchar una voz masculina y grave, ordenándole disparar. Pero hubo un detalle que muchos no olvidaron. Varios testigos que entraron en el 112 de Ocean Avenue el 13 de noviembre aseguraron sentir algo extraño. Una energía pesada, como si el aire mismo se hubiera quedado atrapado con el miedo y la violencia de esa madrugada. Algunos vecinos aseguraron haber visto luces moverse dentro de la casa días antes de la tragedia. Otros decían que escuchaban voces, pasos y que los perros del vecindario se alteraron cada noche sin explicación. La prensa no tardó en aprovechar todo esto. El caso de DeFeo dejó de ser solo un crimen familiar. Empezó a volverse una historia con tintes demoníacos. Mientras tanto, Butch seguía encerrado. A veces se reía solo, otras gritaba que lo observaban desde las sombras de su celda. Y así, entre rumores, contradicciones y una casa que ya empezaba a ser llamada maldita, el caso llegó a juicio. El juicio comenzó en octubre de 1975, menos de un año después de la masacre. El caso había captado la atención de todo el país. Reporteros, cámaras, curiosos llenaban las calles de Amityville buscando un solo rostro, el del asesino. Ronald DeFeo Jr., de apenas 23 años, entró a la sala con un uniforme naranja y una expresión vacía. Su abogado, William Weber, presentó la defensa de demencia. Dijo que Butch escuchaba voces, sufría de alucinaciones y que la noche del crimen había actuado bajo el control de algo que no comprendía. El fiscal claramente no le creyó. Aseguró que todo había sido un acto calculado de un joven violento, cansado de los maltratos de su padre, que decidió vengarse y quedarse con todo. Durante las audiencias, Butch cambió su historia varias veces. A veces decía que había estado solo, otras que Dawn lo había ayudado y otras que no recordaba nada. Los testigos hablaron de un joven inestable, metido en drogas, pero no de alguien poseído. Aún así, la frialdad con la que escribía los disparos estremeció a todos los presentes. El jurado no tardó mucho, y el 21 de noviembre de 1975, Ronald DeFeo Jr. fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio en segundo grado. La sentencia, 6 cadenas de 25 años consecutivas. El sueño americano de los DeFeo había terminado convertido en una historia de horror que marcaría para siempre aquella casa en Ocean Avenue. Pero lo que nadie se imaginaba era que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Apenas 14 meses después de la masacre,
Una nueva familia se mudó a esa espléndida casa de Ocean Avenue. Los nuevos dueños, George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos. Un matrimonio joven, lleno de planes, con la ilusión de comenzar una vida nueva. Cuando vieron el precio de la casa, no lo podían creer. Era demasiado barata para esta zona tan hermosa, amplia, luminosa y a un precio que era un sueño hecho realidad. La pareja visitó varias veces el 112 antes de comprarla, pero hubo un momento clave. Antes de que firmaran los papeles, el vendedor, casi como cumpliendo un requisito legal, finalmente les contó la verdad. Esa era la casa donde los DeFeo habían sido asesinados. George y Kathy se quedaron en silencio. No era un detalle menor, lo hablaron, incluso consideraron retirarse del trato. Pero la casa era perfecta, el precio irresistible, y sentían que podían construir ahí una nueva vida. También tomaron otra decisión que sería juzgada más adelante y que, en mi opinión, es algo muy extraño. Compraron algunos de los muebles por $400, entre ellos varias de las camas, las mismas camas donde se encontraron los cuerpos de los DeFeo. Una elección que con el tiempo terminaría pesando mucho más de lo que se imaginaron. Era su nueva casa, su nuevo comienzo, pero lo que no sabían era que al cruzar esa puerta también estaban entrando a una historia que jamás podrían dejar atrás. Para algunos, los Lutz fueron víctimas. Para otros, farsantes que aprovecharon el horror para hacerse famosos. Lo único seguro es esto: los Lutz solo vivieron 28 días en esa casa. 28 días que bastaron para cambiar el concepto moderno de la casa embrujada. 28 días que inspiraron a uno de los libros más aterradores de la historia, que se adaptó al cine, que ha tenido más de 40 spin-offs o remakes. Y así, casi sin darnos cuenta, nuestra historia regresa al principio. Aquella casa tranquila, en un vecindario perfecto, donde algo invisible sigue despertando cada noche. Al enterarse de lo que había ocurrido en esa casa, una amiga de los Lutz les recomendó bendecirla. Así que llamaron a un sacerdote. Y George solo conocía a uno, el padre Ralph Pecoraro. El padre aceptó y acudió para hacer la limpieza. Contó que mientras rociaba agua bendita en la habitación que perteneció a los niños DeFeo, algo en la casa reaccionó, como si lo estuviera provocando. Sintió una bofetada en el rostro y una voz grave, profunda, retumbó entre las paredes. Un rugido que solo le dijo una cosa: lárgate. El cura tembló, se retiró deprisa. Angustiado todavía, les preguntó a los Lutz que qué iban a hacer en esa habitación. Y Kathy le contestó que iba a ser un cuarto de costura. Tranquilo, con esa respuesta, el sacerdote se retiró. Tiempo después, el padre enfermó y ya fue incapaz de volver a la casa del 112 de Ocean Avenue. Durante los años siguientes, el padre Ralph dio declaraciones contradictorias. En ocasiones decía que jamás había puesto pie en aquella casa, que todo había sido una exageración. Pero hay entrevistas donde con la mirada perdida describe lo que sintió dentro de esas 4 paredes. Mientras los Lutz intentaron adaptarse y comenzaron los primeros arreglos de la casa, las experiencias paranormales comenzaron. La mudanza se sintió rara desde un principio, aunque estaban contentos con el comienzo de una vida nueva ahí. También sintieron algo incómodo, como si el ambiente estuviera pesado. Los niños corrían por la casa emocionados, subían y bajaban las escaleras mientras se peleaban por el cuarto más grande, mientras que Kathy y George comenzaban a organizar en sus mentes su casa de ensueño. Imaginaban las navidades, los cumpleaños, partidos de fútbol con los amigos, con los vecinos. Imaginaban todas esas fiestas que disfrutarían en su nuevo hogar. Pero nada de eso pasaría. Esa misma noche comenzó lo extraño. Con la caída del sol, la casa se puso fría, mucho más de lo normal. Luego empezaron los ruidos, golpes detrás de las paredes, crujidos, pasos y sonidos que no pudieron identificar. Lo justificaron con que era una casa vieja, pero cada vez eran más extraños. El perro también estaba nervioso. Evitaba ciertas habitaciones y esto solo lo intentaron ignorar, pensando que era parte de acostumbrarse a un nuevo hogar. Pero ese sentimiento nunca desapareció. Mientras la familia seguía haciendo arreglos, las experiencias extrañas solo aumentaron. Las luces se prendían y apagaban solas. Las herramientas y objetos cambiaban de lugar. El frío seguía siendo intenso, incluso con la calefacción encendida,
y la chimenea. Todo era inquietante y algunas cosas podían explicarse, hasta que George empezó a cambiar. Menos de una semana después de mudarse, George comenzó a sentirse extraño. No comía, no dormía y vivía con un dolor de cabeza constante. Tenía pensamientos oscuros que no podía controlar. Se sentía preocupado sin motivo, como si algo le presionara desde adentro. También evitaba verse al espejo. A veces se quedaba en blanco, y cuando reaccionaba estaba parado frente a la chimenea, casi pegado al fuego, como hipnotizado. Su higiene personal empeoró, y su carácter se volvió más seco y más agresivo. Su familia empezó a pensar que quizás se trataba de estrés por la mudanza, pero lo de George no era normal. Lo peor comenzó cuando empezó a caminar por la casa como sonámbulo, siempre a la misma hora, a las 3:15 de la madrugada. Más tarde se descubriría que esa fue la hora en la que la familia DeFeo fue asesinada. La casa estaba inquieta y George no era el único afectado. Alrededor del día 10, los Lutz intentaron hacer otro exorcismo, pero no funcionó. Fue entonces cuando la hija menor comenzó a hablar de su nuevo amigo imaginario. Un cerdo enorme, con alas y con ojos rojos. Tal vez era imaginación infantil, pero ¿cómo explicar que George también había visto esos mismos ojos observándolo desde la ventana? Kathy, por su parte, empezó a tener pesadillas. Soñaba con los asesinatos que habían ocurrido en esa casa, pero sus sueños eran demasiado detallados, demasiado específicos. Más tarde se descubrió que muchos de esos detalles solo estaban en informes policiales, que nunca se hicieron públicos. Detalles que ya no tenía forma de conocer. ¿Qué estaba pasando dentro de esa casa? Kathy empezó también a escuchar gritos a la mitad de la noche. Gritos desgarradores, tan reales que la hacían despertar con el corazón acelerado, y la sensación de que la próxima víctima sería ella. Para la segunda semana de los Lutz, comenzaron a aparecer manchas en las paredes. Primero fue un líquido verdoso que salía de los rincones. Después, un líquido negro y espeso que empezó a brotar de los inodoros. Podían llamarlo problema de plomería o humedad, pero en el fondo sabían que algo no encajaba. Las puertas y las ventanas se abrían solas por las noches. Y un día, sin explicación, el cuarto de uno de los niños amaneció lleno de moscas. Eran tantas que el ruido era ensordecedor. Lo extraño era que no era temporada de moscas, y aún así, ninguna se iba. Cerca del día 20, Kathy encontró una pequeña puerta en una de las paredes del sótano. La abrió y descubrió una habitación completamente roja, sin ventanas, con un olor tan fuerte y desagradable que tuvieron que taparse la nariz. En cuanto el perro vio el lugar, empezó a aullar como si algo lo estuviera amenazando. Los Lutz sintieron que allí habían ocurrido cosas muy oscuras. Afuera de la casa, en la nieve, comenzaron a aparecer huellas que no parecían humanas, huellas como de cerdo, y dentro de la casa se escuchaban sonidos inquietantes, como de actividad sexual, que parecía venir de todas partes o de ninguna. George empezó a sentir que la casa respiraba, que se movía, como si los hubiera devorado y ahora los estaba digiriendo. Una noche, cuando Kathy se levantó de la cama, sintió que unas manos invisibles trataban de agarrarla. También se habla sobre levitaciones, apariciones, desfiguración del rostro de Kathy. Los Lutz nunca han dicho qué pasó la última noche que pasaron en esa casa. Lo que sabemos es que fue tan aterrador que decidieron abandonar la casa sin tomar sus pertenencias, y a partir de entonces empezaron a surgir todo tipo de teorías para explicar lo que pasaba. Algunos decían que los fenómenos tenían que ver con la masacre de los DeFeo. Otras versiones aseguraban que los Shinnecock o los Montauk usaban esas tierras para encerrar a los enfermos. También se hizo famosa la historia de John Ketchum, un hombre que supuestamente había sido expulsado de Salem por practicar la magia negra. Se decía que había construido una casa en ese mismo terreno y que pidió ser enterrado en el sótano cuando murió. Según estas historias, la tierra misma estaba maldita. No se trataba entonces de los fantasmas de los DeFeo persiguiendo a los Lutz. Según estas teorías, tanto los DeFeo como los Lutz habían caído en una misma espiral de locura, provocada por algo que ya habitaba ahí desde mucho antes. En medio del caos, llegó a la casa Stephen Kaplan, un autoproclamado cazador de vampiros y fantasmas. Los Lutz lo habían llamado para investigar, pero las cosas no terminaron bien. Kaplan dijo que si encontraba algún fraude, lo denunciaría. Esa sola frase, según él, bastó para romper la relación con la familia. Y así, la historia llegó a los oídos de otro matrimonio.
uno que con el paso del tiempo se volvería legendario: Ed y Lorraine Warren. Los Warren entraron en acción. Años más tarde, en conferencias y entrevistas, Lorraine repetía una y otra vez que Amityville fue el caso más devastador de toda su carrera. Lo decía despacio, con un tono grave, como si una parte de ella todavía estuviera atrapada en esa casa. Aseguraba que Amityville le había marcado mucho más que otros casos igual de conocidos, como el de Annabelle. Lo que había en Amityville no quería asustar a las personas, quería quebrarlas, entrar en ellas y quedarse. La noche del 6 de marzo de 1976, Ed y Lorraine Warren llegaron a la casa de Amityville. Con ellos venía un equipo del Canal 5 de Nueva York, junto al reportero Michael Linder. Desde fuera la casa parecía tranquila, pero en cuanto cruzaron la puerta, todos sintieron el cambio. El aire se volvió pesado, las paredes parecían respirar, y un frío extraño recorrió cada habitación. Las ventanas vibraban, como si algo las empujara desde adentro. A Lorraine le bastaron unos pasos para saber que estaba frente a algo fuerte y maligno. Y cuando entró a la habitación que había sido de Butch, la sensación se multiplicó. Dijo que al subir las escaleras, sintió como si una cascada de agua la presionara por todo el cuerpo, y que en la habitación de Ronald DeFeo, un gran mal estaba ahí escondido. Igual que le pasó a Kathy Lutz, Lorraine empezó a ver cosas de los crímenes sin que nadie se las contara. Desde ese momento todo se volvió más confuso para ella. Dijo sentir que algo la seguía, que la tocaba, que la mareaba. Sufrió náuseas, ansiedad y una presencia constante que no la dejaba respirar con tranquilidad. Según ella, los asesinatos no se sentían como un recuerdo, sino como un eco vivo, como si los hechos todavía estuvieran ocurriendo en algún rincón de la casa. Ed, por su parte, aseguró que el lugar tenía una carga demoníaca enorme. Recomendó no volver a entrar sin un exorcismo formal, y aún así no podía garantizar que sirviera de algo. Ed y Lorraine recorrieron la casa con cámaras, grabadoras y crucifijos. Uno de los profesionales que los acompañaba era Jim Campbell, un fotógrafo. Tomó fotografías infrarrojas automáticas y al revelar este material, una imagen destacó entre las otras. En el pasillo, asomado desde la habitación, había un niño de pie, con los ojos completamente blancos, mirando directamente a la cámara. No era uno de los hijos de los Lutz. Ellos ya habían huido. ¿Quién era entonces ese niño? ¿Un fantasma real, captado por accidente? La foto se volvió una de las más famosas del momento. Los Warren siguieron hablando de Amityville hasta el final de sus vidas, pero jamás volvieron a pisar esa casa. La famosa foto del niño fantasma no se hizo pública sino hasta 1979, cuando George y Kathy Lutz la mostraron en un show de televisión para promocionar la película basada en su historia. El libro de Amityville Horror, A True Story, de Jay Anson, conocido en español como Aquí vive el horror, terminó por convertir el caso en un fenómeno mundial. Vendió más de 10 millones de copias y fue traducido a muchos idiomas. El libro relataba con una tranquilidad inquietante las 28 noches en las que la casa dejó de ser de los Lutz y pasó a ser de algo más. Y el mismo Jay Anson contó que el día que decidió escribir el libro, sufrió un infarto. Años después, William Weber, abogado de Butch DeFeo, declaró que él había sido responsable de todo el mito de Amityville. Afirmó que cuando los Lutz se mudaron, él los visitó con una propuesta. Quería escribir un libro para limpiar la imagen de Butch, diciendo que había matado, pero por una influencia demoníaca. Para eso necesitaba que la familia Lutz afirmara que la casa estaba llena de actividad paranormal. Incluso les había ofrecido información confidencial del caso. Según Weber, su idea era clara: libro exitoso, adaptación al cine y ganancias millonarias para todos. Pero también, según él, la misión arruinó el plan. No lograron ponerse de acuerdo sobre el dinero. Weber dice que los Lutz lo traicionaron e hicieron el libro con Jay Anson. Lo cierto es que nada de lo que contaron los Lutz pudo comprobarse por las personas que vivieron en la casa después de ellos. Ningún vecino vio nada extraño. La policía nunca recibió denuncias. Y con el tiempo, George y Kathy Lutz se separaron, aunque mantuvieron una buena relación hasta sus muertes. Ronald DeFeo Jr. murió en el 2021. Y hasta su último día siguió cambiando su versión de los hechos. Hoy, los Warren ya no están. Siguen siendo figuras importantes gracias a las películas del Conjuro. Mientras tanto, Amityville intenta olvidar. La casa cambió de número, cambió de color,
Cambiaron las ventanas y las puertas, pero aún así sigue atrayendo curiosos que se paran frente a ella esperando ver algo moverse detrás de las ventanas. Y algunos dicen que cuando te quedas observando demasiado, la casa parece respirar. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los casos más famosos del mundo paranormal. Amityville sigue siendo un misterio, un lugar donde la línea entre la realidad y la fantasía se mezclan con el miedo. Dime en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Fue todo un fraude cuidadosamente planeado o realmente hay algo oscuro que habita esa casa? Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quien creas que se atreva a pasar una noche ahí. Nos vemos en el próximo video de Conspírale y recuerda, no apagues la luz, cierra bien la puerta y no mires atrás.